Hablamos de matemáticas y de aprendizaje real sobre el terreno. Guadalupe Castellano siempre encuentra la forma de hacer que aprendamos sin que nos demos cuenta, siempre contándonos historias, como por ejemplo la de hoy, una gran aventura de viajes, la de Phileas Fogg. Hola Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Nos vas a explicar así en 10 minutitos por qué ganó la apuesta Phileas Fogg y consiguió Sí. dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Se equivocó contando las horas. Pero bueno, a mí me sirve de excusa la pregunta para contaros cosas de las horas, de la longitud, latitud, los usos horarios. ¿Todo eso lo has aprendido con la novela o no? Bueno, la novela despierta el interés, efectivamente. Bueno, vamos a ello, a ver. Entonces vamos a empezar por la hora solar, ¿eh? Nosotros, imagínate que este es el Sol y sabemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol en un año, pero también da vueltas sobre sí misma, provocando el día y la noche. La parte que enfrenta al Sol es el día y en la parte opuesta pues está la noche. Da una vuelta completa sobre sí misma en 24 horas. Una vuelta completa son 360 grados. Sí. ¿Cuántos grados de vuelta da en una hora de reloj? Dividimos 360 ¿Sí? entre 24, ¿Sí? 15. 15 graditos da la vuelta, gira en torno a sí misma cada hora de reloj. Genial. Siguiente reflexión que vamos a hacer con esto que hemos aprendido. Imagínate, nosotros estamos en Madrid, ¿no? Pues imagínate que estamos en Estremera. Estremera es un pueblo de Madrid que tiene de longitud 3 grados oeste, es decir, del meridiano de Greenwich estamos a 3 grados para el oeste. Imagínate que tu madre está en el Hierro, ¿eh? Está posicionada en el Hierro, que tiene una longitud de 18 grados oeste, es decir, entre nosotras y tu madre hay 15 grados de longitud de diferencia. Vale. Y mi madre está en Italia, en Roma, a 12 grados longitud este, es decir, que entre nosotras y mi madre hay 3 y 12, también hay 15 grados de diferencia. Vale. Y ahora, nosotras en estos momentos tenemos en un reloj solar las 12 del mediodía solar, es decir, que en el movimiento aparente que hace el Sol en el cielo, porque somos nosotros los que nos movemos, pero apreciamos desde que amanece el Sol sube, llega a un punto que está lo más alto que puede y luego empieza a bajar hasta que se oculta. Bueno, pues el sitio, en el momento en el que está lo más alto que se puede, ahí es el mediodía solar. Te pregunto, genial, nosotros tenemos las 12 solares. Para nosotras son las 12. ¿Qué hora tiene mi madre en Roma en su reloj solar y qué hora tiene tu madre en el Hierro solar, en su reloj solar? Pues para tu madre serán las 13 horas y para la mía las 11 horas. Efectivamente, porque Roma vio amanecer antes, también vio el mediodía antes, ¿no? Y sumamos horas, ¿no? Según vamos al este. Eso es. En la práctica, cuando viajamos al este sumamos horas al reloj y cuando viajamos al oeste restamos horas al reloj. En Canarias, nosotros ahora tenemos una hora menos que nosotros, es cierto, pero nosotros en Roma ahora mismo Es la misma hora que aquí. es la misma hora que aquí. Ajá. Entonces, ¿por qué pasa eso? Los 15 grados que gira la Tierra en torno a sí misma, cada hora, definen en el globo terráqueo unas líneas imaginarias, 24 usos horarios, y entonces los países lo que hacen es adecuar su hora oficial al uso horario que geográficamente les correspondería, no siendo Estados Unidos o Rusia, países muy anchos que tienen varias franjas horarias. Entonces a nosotros, ¿qué hora nos correspondería tener? Por uso horario geográfico que pasa por nosotros el meridiano de Greenwich, tendríamos que tener la misma hora que Portugal y que Inglaterra, pero en cambio no. Y tú sabes por qué eso siempre nos acusan de que vamos tarde a todo, que lo hacemos tarde sí, todo, que vamos comemos un poco tarde, sí, pero la culpa no la tenemos nosotros, la tiene Franco. El 8 de marzo de 1940, en el BOE de ese día, se publicó una orden ministerial que decía que adecuábamos nuestro horario al del resto de países europeos por ventajas de diversos órdenes. Ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo Ahí dejamos. entra todo. Entonces era un guiño a la Alemania de Hitler, ¿no? a la Alemania nazi, y después fíjate que hemos tenido gobiernos diversos y nadie se ha molestado en cambiar esto. Y hay muchos estudios que ponen en duda, ¿no? Que sirva esto de horario de verano, horario de invierno. No, claro, y eso encima, cuando cambiamos al horario de verano tenemos 2 horas de diferencia con respecto al sol, que al final nuestro biorritmo es solar. Se desajusta más. Sí, ¿no? entonces yo pienso que tarde o temprano llegará un punto en que un debate serio que lleva viendo años la pregunta de vamos a cambiar y vamos a acercarnos más a lo que nos corresponde. Cuando las empresas abren 24 horas al día en internet, los servidores están siempre encendidos, las fábricas 24 turnos, ¿no? Turnos de 24 horas, en fin. Vale, bueno, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que La hora podemos explicar? La hora exacta.
Vale. La hora exacta ha sido siempre un problema en tiempos, ahora ya no, con estos relojes estupendos, pero antes de tener relojes, la hora exacta, ¿cómo se...? Y más en el mar, supongo, ¿no? Claro, claro, porque en la tierra, cuando tú decías, bueno, quedamos por la mañana, al amanecer, al alba, lo que fuera, pero en navegación, cuando tú estás en mitad de la nada y no tienes ninguna referencia, ¿cómo sabes dónde estás? Tu latitud y tu longitud. Entonces, la latitud muy fácil de averiguar, porque como la estrella polar da en la bóveda celeste, interseca con el eje norte-sur, claro, si estás en el polo norte, la estrella polar la tienes en tu cenit. Si vas bajando de latitud, la altura de la estrella polar la tienes más baja. Entonces basta con que tú averigües la altura de la estrella polar para poder encontrar la latitud exacta donde estás. ¿Y la longitud? Porque supongo que ahí es donde está la verdadera dificultad, ¿no? Ahí está, ahí está. Te traigo aquí el sextante de mi padre para explicártelo un poquito. La longitud, hacían el momento más importante de la navegación en el día para un barco es el cálculo de la meridiana, que es el mediodía solar, y se hace con el sextante. Esas lentes para no quedarte ciega. Entonces tú mirabas el sol, ibas haciendo un seguimiento, y justo cuando ves que el sol justo empieza Aquí marca los grados, ¿no? Eso es, cuando justo empieza a bajar, pues 5 segundos antes es que era mediodía. Te vas corriendo al reloj que traes en hora del puerto, y si tú tienes las 12 del mediodía y en el reloj marca la 1, ¿qué diferencia tienes de longitud con el puerto, que tú sabes la longitud que tiene el puerto? Vale, pero ahí está lo 15 bueno. grados. Dices, ¿cómo cuando llegamos con la hora al mar? Pero Claro. ¿cómo se traían la hora? Claro, la hora exacta desde el puerto hasta el mar, para saber si habías bajado hacia el oeste o hacia el este, es que eso era muy difícil. En la época de Cristóbal Colón, pues a base de ampolletas, que se llamaban, que eran relojes de arena, se daban la vuelta cada media hora, turnos de personas para darle la vuelta. Los españoles tenían buen dominio del tiempo, pero... Tenían fama, ¿no? De Sí, ser sí, tenían buenos fama, pero controladores. ¿quién crees tú que arregló el problema? Pues un relojero, Un supongo. relojero, claro. En el siglo XVIII, John Harrison hizo el primer reloj de navegación y ese fue el que se fue imponiendo. Entonces, esto de la hora fue luego, una vez que los relojes nos dieron la hora exacta, se hicieron, todos los países coordinaron sus horarios. Claro, Pues claro, no. por supuesto que todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Como para tener un mismo punto de partida. Pero no, se pusieron de acuerdo una vez que el ferrocarril y el telégrafo en el siglo XIX se impuso, el ferrocarril inglés, y entonces oficiosamente se acuñó el meridiano de Greenwich como el 0 y el antimeridiano de cambio de fecha el 180. Y aquí... Esto nos suena un poco más ya a la historia de Phileas Fogg, porque habrá Eso gente es. que estará pensando, ¿pero Bueno, ¿y qué qué tiene que ver tiene? esto con Phileas Fogg? Efectivamente, bueno, pues Phileas Fogg se apostó 40.000 libras, creo recordar, con sus colegas... 40.000. 40.000 creo Ah, que vale, eran. vale. Bueno, eso lo miramos en el libro y salimos de sí, dudas. sí. Entonces se jugó esa pasta con sus compañeros de bridge del club, a que haría la vuelta al mundo que seguía, que 4.000. indicaba el The Morning Chronicle, que era un periódico que sacó que se podía en 80 días dar esta vuelta. Desde Londres, el rojo Vale. hizo esta vuelta. Como él viajaba hacia el este, ¿qué tenía que hacer cada vez que cambiaban de país para poner en hora su reloj? Sumar horas. Sumaba horas, porque viajaba hacia el este, hacia el este. Cuando volvieron a Londres, porque él, ¿qué día salió? Dímelo. A ver, que lo tengo aquí apuntado en la chuleta. Él salió el 2 de octubre de 1872. Y tenía que llegar a Londres El sábado 21 de diciembre de 1872. a las 8:45. 45. Bien, resulta que cuando llegó a Londres pensó que había perdido la apuesta por unos minutos, cuando en realidad había llegado casi un día antes. ¿Cuál fue el error que cometió Se le Phileas Fogg? olvidó descontar, ¿no? El día de el cambio de fecha no lo contó. Vamos a explicarlo para que se entienda Vale. bien, como si fuéramos los bisnietos de Phileas Fogg. Vale. Entonces, vamos a ver. En el Big Ben salimos, coge ahí tus cartelitos, Sí. salimos a las 10 de la mañana, el bisnieto de Phileas Fogg sale Vale. a las 10 de la mañana del día 1 de enero. Vale. En el Big Ben y el reloj de Fogg de pulsera marcan la misma hora. Vale. Entonces, de Londres se va en avión a Anadyr, Rusia. Tarda 12 horas en llegar, para hacerlo más, Vale. más visual. Pues 12 son horas. Las 22 horas, ¿no? 22 horas, y en el reloj del Big Ben también son las 22. Vale. Como Phileas Fogg ha viajado hacia el este 180 grados, tiene que aumentar su reloj, tiene que adelantar su reloj 12 horas. Por Vale. lo tanto, en el reloj de Phileas Fogg, ¿qué hora será? Las 10. De la mañana,
del día 2. Del día siguiente, efectivamente. Entonces se sube aquí a un avión, el del Big Ben no lo hemos cambiado. Vale. Se sube aquí a un avión y vuelve a venirse para Londres, que tarda otras 12 horas. Al tardar otras 12 horas, en el reloj del Big Ben son las 10 de la mañana del día 2. Vale. Y en el reloj de Fogg son Las 22. del día 2 también. Sí. Pero como Fogg ha viajado hacia el este, le suma 12 horas a su reloj. Entonces él cuenta que es el 3, ¿no? Entonces cuenta que son las 10 de la mañana del día 3. ¿Cuál es el error? Que se le ha olvidado descontar el paso, ¿no? Eso es, que cuando llegó aquí al 180 tenía que haber restado un día, porque era el día del cambio de fecha. Qué cosas. Error que no le hubiese pasado, ¿tú te acuerdas por qué no le hubiese pasado ese error? Es que yo me acordaba que Passepartout llevaba el reloj con hora de Londres todo el tiempo. Porque era de su padre y nunca Y iba no sé fenomenal. qué batalla era, pero sé que llevaba hora de Londres, es decir, la hora sí, pero no tenía referencia del día. Claro, si hubiese tenido ese reloj de Passepartout la ventanita de los días, de contar los días, pues ya se hubiesen dado cuenta que solo había pasado un día menos, ¿no? 79 días y habían ganado la apuesta. Bueno, pues gracias por sacarnos de dudas. Yo creo que lo hemos entendido todos un poquito mejor. Me alegro, muchas gracias a vosotros. Bueno, hasta la próxima, Guadalupe. Muy bien. Más Guadalupe Castellano la semana próxima. Vamos a hacer una excepción y no le vamos a dar 15 días de descanso. ¿Por qué? Pues porque asegura que nos va a demostrar que todos los sistemas electorales son malos y que hay que conformarse con elegir el menos malo de todos. ¿Saben cómo es el nuestro? ¿Y saben si podría mejorarse? Bueno, pues nuestra matemática no para de darle vueltas. Antes de eso les esperamos con más Aventura del Saber mañana mismo a partir de las 10 aquí en La 2. Adiós.